Señoras y señores, bienvenidos al segundo capítulo de estas grandes vueltas históricas. El día de hoy les traigo un Tour de Francia, el Tour de Francia 2011, uno de los mejores Tours de Francia de los últimos años. La verdad es que esto ya fue un gusto más que nada personal, ya que fue un Tour de Francia el cual me marcó mucho a mí, un Tour que me hizo enamorarme del ciclismo, un Tour con un final legendario, con unas etapas impresionantes. Así que sin mucho más que añadir, es momento de comenzar con el segundo capítulo, este Tour de Francia 2011. Ese Tour de Francia tenía un recorrido bastante distribuido, ya que en la primera semana teníamos etapas importantes, pero no tan montañosas. Teníamos en la primera semana la etapa número 2 con la crono por equipos, también teníamos el Muro de Bretaña y las etapas como la 8 y la 9 que eran de montaña, pero realmente no era tan fuerte como para definir la carrera, una carrera más de selección en la primera semana. En la segunda semana teníamos los Pirineos con la etapa de Tourmalet y Luz Ardiden, dos subidas bastante importantes en el Tour de Francia, y la etapa número 14 que subía a Plateau de Bel, mientras que en la última semana teníamos el gran plato fuerte de ese Tour, con tres etapas finales bastante bonitas, como lo era la etapa 18 que subía el Agnello, el Isoart y el Galibier, 13 subidas míticas, tres subidas impresionantes, tres subidas de categoría especial, donde ya se iban a ver etapas legendarias, etapas muy buenas, ya que este Tour era lo que nos traía ese recorrido, y justo un día después teníamos ese final con el Telegraph, el Galibier y con final en Alpe d'Huez para terminar de rematar la fiesta del día pasado. Y añadir también que un día después, la etapa número 20, era una contrarreloj de 42 kilómetros, por lo cual no había tiempo para el descanso, era tres etapas finales de pura acción, que prácticamente para eso lo hizo ese Tour, para meter esa acción en el final. Y con este recorrido pues teníamos principalmente a tres favoritos. Los dos primeros eran Contador y Andy Schleck, ya que ambos venían de hacer primero y segundo en los últimos dos Tours de Francia. Sabemos que después de unos años le quitaron el Tour a Contador en 2010, pero lo que cuenta era que estos dos eran los más favoritos, y teniendo en cuenta que Contador en este año, en 2011, había corrido el Giro de Italia, se preveía que tal vez esa frescura le iba a faltar en la última semana, así que el líder o el gran favorito realmente para estas apuestas era la gran oportunidad para Andy Schleck, que se postulaba como el gran favorito sin ningún tipo de dudas en este Tour de Francia. Y también teníamos que meter a Cadel Evans, que venía haciendo un gran año y también venía a ser segundo en 2008 en el Tour de Francia, por lo que siendo esto, tal vez la oportunidad de no estar Contador tan fuerte o que no se esperaba tan fuerte, tal vez Cadel Evans tenía la oportunidad de lucharle a Andy Schleck en ese Tour de Francia. Así que, sin mucho más que añadir, comencemos con ese Tour de Francia 2011. Primera jornada del Tour de Francia, era una etapa con un final en un muro de 2 kilómetros aproximadamente, etapa la cual ya empezó a mover la clasificación general, ya que poco antes del final, a falta de unos 10 kilómetros para el final, hubo una caída masiva donde Alberto Contador estuvo perjudicado y al final pues terminó perdiendo más de un minuto en meta, mientras que por delante Philippe Gilbert, el mejor clasicómano de aquella época, se imponía con facilidad. Segundo iba a llegar Cadel Evans, que aprovechaba sus dotes de buen puncher y le iba a clavar 3 segundos al pelotón, refiriéndome a Andy Schleck. Así que ya primer golpe sobre la mesa del señor Cadel Evans, mientras que Alberto Contador se le ponía ya el Tour de Francia muy complicado, ya que teniendo en cuenta lo que ya dijimos del Giro y esta final con un 1.20 en una etapa en la cual no se esperaba esto, se le ponía muy difícil el Tour de Francia para Alberto desde el primer día. La segunda jornada nos tendría una crono por equipos, donde el ganador fue el equipo Garmin, el equipo de Tour Hushbot, que se iba a colocar como nuevo líder, el campeón del mundo, mientras que le sacó solamente 4 segundos al BMC, mismo tiempo que al Sky y al equipo Leopard Trek de Andy Schleck, por lo cual ni Andy ni Cadel Evans se sacaban muchas diferencias. Alberto Contador se dejaba 28 segundos, así que con esos tiempos, el nuevo líder es el True Hushbot. Ahí al lado iba a estar Cadel Evans, a unos 5 segundos iba a estar Andy Schleck y Alberto Contador iba a estar a 1 minuto 42, finalizada la segunda jornada. A partir de aquí ya lo que le tocaba a Alberto era intentar remontar de alguna u otra forma, por lo cual iba a ser interesante ver cómo Contador iba a poder reaccionar sabiendo su estilo ofensivo que le caracteriza. Tercera jornada, llegada al sprint, victoria para Tyler Farrar, otra victoria más para el equipo del Garmin, que la verdad es que estaba teniendo un tour bastante bueno, teniendo en cuenta que tenían el amarillo y una etapa más, y todo esto ya era la previa al primer final, por así decirlo, importante de este Tour de Francia, en el Muro de Bretaña. Se llegaba al Muro de Bretaña en un final bastante bonito, bastante interesante, donde el que atacó, como bien esperábamos, era Alberto Contador, que atacaba, pero con un Cadel Evans bastante sólido, y el final
con bastantes hombres en el final en ese sprint. Al final iba a ser entre Cadel Evans y Alberto Contador quien se iba a definir la victoria, pero Cadel Evans por el golpe de riñón iba a vencer a Alberto Contador por muy poquito tiempo, mientras que Andy Schleck iba a dejarse 8 segundos en el primer día. Bueno, en este primer día, bueno, cuarto día realmente, pero primer día importante, por así decirlo. Así que miren cómo quedaba la nueva clasificación general tras la jornada número 4, con liderato todavía para Thor Husbach, que aguantó ahí, como en esta época no habían bonificaciones, no se iba a cambiar la general. A un segundo Cadel Evans, Frank Schleck, el hermano de Andy, subía a 4 segundos. Andy Schleck bajaba al noveno lugar a 12 segundos, a 11 segundos de Cadel Evans, mientras que Alberto Contador seguía a ese minuto 42 todavía, por lo que no recortaba nada a Alberto, pero se le veía que tenía las piernas, por lo menos de cara en las primeras semanas. Esos 3 siguientes días iban a ser bastante medianamente tranquilos, ya que en la etapa número 5, Mark Cavendish iba a imponer su primera victoria al mejor sprinter del mundo, iba a demostrar por qué lo era. Después, al siguiente día, hubo un poco de selección más en el pelotón, por lo que Cavendish no pudo estar en el final, así que otro noruego, esta vez Edvald Boasson Hagen, se iba a imponer en la sexta jornada, una victoria más para él, que en ese tour iba a llevarse bastantes. Noruega estaba bastante bien en ese Tour de Francia. Y luego en la etapa GT vamos a tener un factor importante, ya que el señor Bradley Wiggins iba a abandonar la carrera, hombre del Sky, líder del recién nacido Sky, el cual pues se le veía con buenas piernas para el Tour, pero la verdad es que abandonaba en la primera jornada. Esos outsiders, uno ya estaba fuera, y otra vez al sprint iba a llevársela a Mark Cavendish, que cada vez se imponía cada vez en estos sprints del Tour de Francia, por lo que imponíamos su ley. Veíamos la etapa número 8, primer final por así decirlo en alto, donde Contador intentó un poco, pero realmente desde la fuga Rui Costa del Movistar se iba a llevar la jornada, y al final no iba a descontar nada de tiempo a Alberto, por lo que se iba a mantener toda la general tranquila. Como les dije, esta primera semana era más de selección, pero ya podemos ver cómo Alberto Contador subía al top 20 de la general a 1 minuto 42, y ya los favoritos estaban más o menos bien acomodados, como veíamos acá de la Andy, a tal vez Vinokurov o Van der Broek, que también eran corredores bastante bonitos, bastante buenos. Así que todo esto en la previa a la etapa número 9, que fue un factor bastante clave en lo que fue este Tour de Francia. La etapa número 9 iba a ser una de las etapas más locas que he visto yo en mi vida en un Tour de Francia. Fue una locura cómo se desarrolló todo, ya que primero teníamos un mini accidente de Contador, que bueno, no fue la gran cosa, pero lo que después nos vimos fue una bajada donde dos hombres que mencionaba antes iban a abandonar la carrera, Vinokurov y Van der Broek, en esa caída masiva iban a terminar abandonando el Tour de Francia, dos hombres los cuales también eran llamados a ser outsiders, por lo cual el Tour de Francia se volvió una locura y abandonaban prácticamente todos, solo te quedaban los 3 más importantes realmente. Y también poco después vimos un accidente con el carro sobre Juan Antonio Flecha, sobre un hombre del Bacán Soeil, el cual vimos cómo terminó con las piernas completamente ensangrentadas. Una locura todo lo que sucedió en esa etapa. Y aún más, para añadir aún más locura, la fuga iba a ser la que iba a llegar con Luis León Sánchez, con Thomas Voeckler, victoria para Luis León Sánchez, que se ponía en su primera en el Tour de Francia, y habrían tanta diferencia con el pelotón que Thomas Voeckler se colocaba con el liderato de la general, hombre el cual ustedes vieron en la etapa pasada estaba en el top 20, así que subía al liderato. Segundo iba a subir Luis León Sánchez a 1.49, tercero Cadel Evans a 2.26, por lo que 2 minutos y medio aventajaba a Thomas Voeckler, un hombre el cual era un cazador de etapas, un puncher, no era realmente un hombre el cual se le esperase que peleara por el Tour de Francia, pero igualmente es interesante ver como un hombre el cual estaba entre los primeros iba a tener una ventaja tan amplia respecto a los Cadel Evans y los Andy Schleck. Por lo cual terminada la primera semana y llegamos a la segunda semana, la etapa número 10, donde Andre Greipel iba a quitarle el invicto a Cavendish, que venía invicto en los sprints. Andre Greipel iba a vencerlo. En la etapa número 11 ya sí que no pudo, con el hombre británico iba a quedar segundo Andre Greipel, otra victoria más para Cavendish, que se anotaba su tercera en ese Tour. En tan solo 11 etapas, el corredor en su prime, la verdad es que en mi opinión el mejor sprint de la historia, porque la verdad es que lo que hacía y lo que hizo, incluso hasta 2021, fue una locura. Por lo que ya, señores, después de 11 etapas, por fin vamos a tener el primer final en alto. Luz Ardiden, Tourmalet, etapa bonita, etapa de montaña, donde iba a empezar el fuego artificial de este Tour de Francia. Primera jornada de montaña, en el Tourmalet no hubo muchos movimientos, pero llegábamos a Luz Ardiden en ese final siempre clásico de este Tour de Francia, donde desde el pelotón atacaban desde el principio Samu Sánchez y Jel Van Endert, hombres bastante buenos en la montaña, los cuales al estar lejos en la general no estuvieron muy marcados, mientras que por detrás veíamos un marcaje muy férreo entre Andy Schleck, Alberto Contador y Cadel Evans, mientras que ahí seguía Thomas Voeckler, que nada que lo podían soltar.
Así que lo que hicieron fue intentar atacar con Frank Schleck, el hermano de Andy. Era el que iba a atacar en esa etapa, iba a irse adelante. También al final apretó un poquito Cadel Evans, lo pudo seguir Andy Schleck, pero tanto a Alberto Contador, que se le empezaban a notar sus síntomas de cansancio, como a Thomas Becker les costaba seguirlo, así que llegaba victoria para Samu Sánchez, que al final se le imponía por muy poquito a Jel Van Endert. Tercero llegaba Frank Schleck a tan solo 10 segundos. Cuarto iba a llegar Iván Basso con Cadel Evans y Andy Schleck a 30 segundos. Mientras que Contador se iba a dejar 13 segundos y Thomas Becker se iba a dejar 20 segundos, pero realmente etapa salvadísima para el corredor francés, que realmente junto con Pierre Rolland iban a hacer un Tour de Francia de ensueño. Veíamos cómo se colocaba la nueva clasificación general con Frank Schleck segundo, el hermano de Andy, se iba a colocar segundo a 1 minuto 49. Realmente hicieron bien la jugada ahí, teniendo en cuenta el marcaje que había entre ambos. Buena jugada la que hizo el equipo Leopard Trek. Tercero subía Cadel Evans a 2.06, a 9 segundos iba a quedar Andy Schleck, mientras que Alberto Contador subía al séptimo lugar a 4 minutos, todavía estaba a más de 2 minutos estaba de Frank Schleck, pero siendo Alberto Contador en aquella época el gran capo del pelotón, se podía esperar cualquier cosa del corredor de Pinto. La etapa número 3 iba a traernos un final también en montaña, pero realmente al ver lo que se viene al siguiente día, el pelotón lo tomó con calma. Así que una fuga iba a llegar, victoria para el campeón del mundo Thor Hushovd, que está haciendo un gran Tour de Francia con el amarillo. Era una victoria de etapa bastante bueno, la general se mantenía igual. Y ahora sí, señores, vamos con la siguiente etapa de montaña, que era Plateau de Belle. Llegamos a la subida final en Plateau de Belle, donde hoy era el día de Andy Schleck, el favorito a ganar el Tour de Francia, que iba a atacar hasta en 4 oportunidades, pero no podía soltar a los hombres, ya que no eran ataques realmente sólidos, eran ataque, venía, ataque, volvía a pararse, o sea, se paraba, no era un ataque constante, por lo cual esto hacía que no abriera nada de hueco y los demás estuvieran frescos para responderle, por lo cual esto lo aprovecharon otra vez los mismos dos de Luz Ardiden, Samu Sánchez y Jel Van Endert, pero sabes, iban a invertirse los papeles. Jel Van Endert, con una locura en su primer Tour de Francia, iba a conseguir una época de Pirineos bastante de ensueño, ya que teniendo en cuenta el abandono de Van der Broek, bastante bonito para el hombre y para el equipo Lotto, ya que se llevan una victoria de etapa en Plateau de Belle y en la clasificación general, nada de movimientos. Thomas Becker volvía a aguantar, Andy Schleck le escapaba 2 segunditos en el final con un mini sprint ahí, por lo cual la nueva clasificación general tras 14 etapas sería bastante, por así decirlo, apretada, más allá de Thomas Beckler, ya que habían 9 segundos entre Andy y Cadel, y entre Frank Schleck y Cadel Evans habían 17 segundos nomás, por lo cual el Tour de Francia estaba muy abierto todavía, quedaba mucho en juego, quedaba todavía la tercera semana, que era la más importante, pero realmente en este punto de la carrera se empezó a criticar mucho, principalmente a Cadel y a Andy, ya que bueno, Cadel Evans, sabiendo sus fortalezas en contrarreloj, no atacaba y no le daba relevos a Andy Schleck, por lo cual ahí había como una crítica por ser tan conservadora a Cadel Evans, y a Andy Schleck le criticaban directamente por no ser más atacante, ya que estaba ante la oportunidad de su vida y no la aprovechaba, por lo cual nadie sabía lo que estaba pasando en sus piernas, pero lo que sí sabíamos era que Thomas Beckler estaba aguantando frente a los mejores y ya iban 14 etapas, ya habían pasado los Pirineos y el hombre francés del Europcar seguía adelante y seguía liderando por casi 2 minutos de ventaja, así que tenían que descontárselos y vamos a ver cómo se desarrollaba en esta semana final, que fue una auténtica locura. Pero bueno, antes de ese final del Tour de Francia, estas etapas finales, esta emoción final, había que recalcar una victoria más para Cavendish, que nunca falla sus citas en los sprints, conseguía su cuarta victoria en el Tour de Francia y consolidaba cada vez más su maillot verde, por lo que comenzamos con la última semana, primer final, aquí lo veríamos, donde estamos en un final bastante raro en Gap, con un final en bajada, donde tal vez ese descenso podía hacer algunas diferencias y era lo que iba a pasar al final. Primero vamos con la fuga, donde otra vez los dos noruegos, Thor Hushovd y Edvald Boasson Hagen, iban a pelearse la etapa. Esta es otra victoria más para el campeón del mundo, mientras que por detrás Alberto Contador sobre la lluvia iba a atacar. En un principio le iban a seguir todos, pero lo que no veríamos era que en el último kilómetro Andy Schleck se iba a descolgar, pero le iba a entrar un pajarón muy fuerte al hombre luxemburgués. Se iban a ir hacia adelante Cadel Evans, Alberto Contador y Samu Sánchez, que está teniendo un gran Tour de Francia Samu Sánchez. Y entre estos tres iban a irse a darse el dedo entre ellos. Y al final, Cadel Evans le iba a meter 20 segundos al grupo de Thomas Becker y Frank Schleck, mientras que Andy Schleck iba a ceder más de 1 minuto 10,
por lo cual el Tour de Francia se le ponía muy mal al corredor luxemburgués. Esa nueva clasificación general con todavía líder Thomas Voeckler, Cadel Evans segundo a 1.45, tercero a 1.49 Frank Schleck, y Andy Schleck bajaba a 3.03, a más de 1 minuto 18, y teniendo en cuenta la contrarreloj donde tendría que tener más o menos 1 minuto y medio de ventaja, tendría que meterle casi 3 minutos en esas etapas que le quedaban para por lo menos poder pelear por el Tour de Francia. Así que se le ponía muy difícil a Andy, que le tocaba hacer una épica, le tocaba hacer algo, porque la verdad es que el Tour de Francia se le ponía muy complicado. Y también veíamos como Alberto Contador empezaba a levantar como su nivel en la última semana. Así que tampoco se le podía descartar. 2 minutos todavía entre los 6 primeros. Así que el Tour de Francia estaba más abierto que nunca. Y más teniendo en cuenta las etapas que se venían. La jornada número 17 fue bastante parecida a la etapa número 16. También un final en bajada en Pinerolo, donde otra vez uno de los noruegos, esta vez iba a ser Boasson Hagen, se iban a turnar la etapa. Victoria para Edward Boasson Hagen. Mientras que en el ascenso otra vez Alberto Contador iba a atacar, pero no iba a moverse nada en la general, nadie se iba a quedar. El que iba a terminar sufriendo en el descenso iba a ser Thomas Voeckler, que se iba a salir unas 2 o 3 veces de la vía, por lo cual iba a perder bastante tiempo. Bueno, realmente no tanto, pero perdió 30 segundos, los cuales eran bastante valiosos en ese momento. Así que le descontaban bastante en la general, por lo que a 1.18 quedaba Cadel Evans, a 1.22 Frank Schleck, Andy a 2.36, Samu Sánchez a 2.59 y Alberto Contador a 3.15. El Tour de Francia yo creo que estaba entre estos 6 hombres, ya que se veían los más fuertes, los más protagonistas. Y podíamos ver como que realmente sin muchos movimientos se había seleccionado de la nada el Tour de Francia, ¿no? Porque pues realmente en estas primeras etapas no hubo grandes movimientos. Y por ejemplo Andy o Frank Schleck, los cuales estuvieron bastante tranquilos en ese Tour, estaban bastante adelante, y principalmente Cadel Evans, que no se había ni siquiera atacado en todo el Tour de Francia, pero a base de estar ahí regularmente, estaba a tan solo 1.18 de Thomas Voeckler, y teniendo la contrarreloj en cuenta, se le podía poner muy de cara el Tour de Francia al corredor australiano. Pero antes tenía que afrontar este reto, el Galibier, una de las subidas más brutales del Tour de Francia, con el Agnello y el Isoar de por medio. Y esta etapa iba a ser una de las etapas más legendarias de la historia del Tour de Francia y de esta último siglo, de esta última década, por lo cual vamos con la etapa número 17. Llegábamos a la etapa número 18, donde veíamos que desde el principio el equipo Leopard Trek de Andy Schleck y Frank Schleck se estaban poniendo al frente, eran los que tiraban del pelotón, pero lo que nadie se esperaba era que Andy Schleck iba a atacar a 60 kilómetros del final de la etapa. En el Isoart iba a irse hacia adelante, tenía un compañero en la fuga, mientras que por detrás había muy pocos gregarios, así que nadie tiraba. Se iba hacia adelante Andy Schleck. Luego ya en los últimos 40 kilómetros fue él en solitario. En ese llano previo al Galibier tiraba él solo. Y habría diferencias, habría cada vez más diferencias. Y en el pie de puerto, en el pie del Galibier, tenía 4 minutos de diferencia sobre el pelotón, el cual se había quedado parado. Y mientras que Andy Schleck haciendo una gesta histórica, 60 kilómetros en solitario, 60 kilómetros de escapada, en un gran favorito del Tour de Francia, el cual sabía que tenía que hacer esto para ganarlo, por lo cual cada vez ampliaba más, 4 minutos y medio llegábamos, pero a falta de 10 kilómetros para el final, tras tanto marcaje por detrás, el que se iba a poner al frente iba a ser Cadel Evans, que se le escapaba su Tour de Francia y él lo estaba viendo así que era ahora un 1 contra 1 entre Cadel Evans y Andy Schleck. Está claro que en el grupo de Cadel Evans había más corredores, entre ellos el maillot amarillo, pero tiraba solamente él, no pedía relevos, era un 1 contra 1, era un fuerza contra fuerza en la montaña, una etapa legendaria. Ese final es tan histórico, tan bonito, o sea, el ciclismo puro y duro durante 60 kilómetros, solitario el hombre, los más grandes del Tour de Francia enfrentándose cara a cara. Esto iba a afectar lógicamente a algunos corredores como lo eran Samu Sánchez y Alberto Contador, que iba a perder a 2 kilómetros del final la rueda del grupo de Cadel Evans. Y llegábamos al final, donde Andy Schleck hacía una gesta histórica y ganaba la etapa por más de 2 minutos de diferencia. Una locura lo que hacía. En el final, lo que todos les pedíamos que atacara de lejos, y fue lo que hizo, haciendo una gesta legendaria que el Tour de Francia jamás va a olvidar. Segundo iba a llegar su hermano Frank Schleck a 2.07, que iba a rematar a Cadel Evans. Iba a llegar a 2.15, mientras que veíamos como a tan solo 6 segundos después de Cadel Evans iba a llegar el maillot amarillo de Thomas Voeckler, que nadie sabe cómo, pero seguía sobreviviendo con el amarillo. Mantenía el yellow jersey. Una locura lo que hacía Thomas Voeckler. Impresionante lo del Europcar también con Pierre Roland. Una gesta legendaria. El público francés estaba loco con lo que estaba viendo en esa etapa. Así quedaba la nueva clasificación general, con todavía líder Thomas Voeckler
Subía al segundo lugar Andy Schleck a tan solo 15 segundos. Frank Schleck a 1.08 y Cadel Evans a 1.12, por lo cual 57 segundos era lo que tenía ahora Andy sobre Cadel Evans, y teniendo en cuenta que la contrarreloj final no era tan llana, tenía sus propios repechos, así que esta diferencia incluso era algo realista que pudiera ganar el Tour de Francia. Y ya el Tour de Francia estaba entre 4 corredores, yo diría que 3, porque bueno, Boekler la verdad es que en crono no era el más habilidoso, así que el Tour estaba entre los Schleck y Cadel Evans, pero recordemos que todavía faltaba una última cita, el Alpe d'Huez, donde íbamos a ver aún más acción, una de las etapas más legendarias que recuerdo, así que vamos con lo que fue esa etapa de Alpe d'Huez. Si hay algo que ha caracterizado a Alberto Contador es su valentía, y este día lo vimos así porque pese a haber perdido el Tour de Francia ya, Alberto Contador atacó a 91 kilómetros para el final en el Telegraph, una locura lo que hacía Alberto Contador. Pero más loco era que Andy Schleck se le pegaba la rueda desde el principio. Una locura desde el principio de la etapa, donde Cadel Evans, realmente no sabemos si fue un problema mecánico, fue que no sentía bien la bicicleta directamente, pero cambió de bicicleta en plenos ataques con Andy Contador. Mientras que Thomas Wetzler iba sufriendo, no podía con el ritmo de los dos monstruos, los dos mejores escaladores del mundo. Pero en vez de esperar a Cadel Evans que se había quedado atrás por el problema mecánico, lo que hizo fue intentar en solitario cerrar ese hueco, una locura. Creo que fue su gran error, el error que tal vez le hizo perder ese amarillo ese día, ya que Contador y Schleck eran los dos mejores escaladores del mundo. Era imposible cerrar ese hueco así tú solo, tenías que haber actuado con más cabeza ahí. Y bueno, al final fue lo que hizo, fue cazado por el grupo de Cadel Evans, pero lógicamente ese desgaste que hizo el solo en el Telegraph lo pagó en el Galibier, así que se quedó, se fue para atrás el hombre del Europcar, que se le escapó el maillot amarillo, obviamente muy estresado, mientras que por delante Andy y Alberto eran los que estaban adelante, los que se colaboraban entre ellos para intentar abrir hueco con Cadel Evans, al cual se le complicaba mucho el Tour de Francia, ya que ayer ya había sufrido a Andy Schleck y ahora tenía, tras de Andy tenía a su aliado, a un aliado como era Alberto Contador, que de rivales pasaron aliados y Alberto, y Cadel Evans lo que hizo era obviamente tener que volver a hacer todo en solitario, ya que lógicamente no podía esperar nada de nadie, era él contra ellos ahora, y bueno, coronaban al Galibier los dos juntos, mientras que tal vez en ese descenso, en ese falso ya no se querían reventar, así que buena suerte ahí para Cadel Evans, que pudo lograr cerrar ese hueco, e incluso desde más atrás Thomas Becker lo pudo cerrar en la previa al Alpe d'Huez, pero lo que no íbamos a esperarnos era que otra vez Alberto Contador, el chaval de Pinto, el mejor, el pistolero, el mejor del mundo, iba a volver a atacar en el pie del Alpe d'Huez, una locura lo que hacía, ataque tras ataque, era impresionante la garra que tenía, porque tras haber perdido tantas cosas, hacer ese ataque, hacer un ataque y otro y otro y otro, es algo que solamente podía hacer él, una demostración de fuerza, de coraje y también de valentía, de ser un campeón de verdad, se iba hacia adelante en solitario, mientras que por detrás, bueno, se me olvidó recalcar que en el momento que se reunió otra vez el pelotón de con Boekler, Evans y los Schleck, pues lógicamente hubo un ataque apenas se reunieron que fue de Pierre Roland y de Ryder Hesjedal, por lo cual Alberto Contador iba a cazarlos al final, a Ryder Hesjedal y a Pierre Roland los iba a soltar lógicamente, mientras que por detrás otra vez el marcaje entre Cadel Evans y Andy Schleck, se iban a ir los dos, se iban a dar un cara a cara entre ellos, pero esta vez ya no tenía la ventaja Andy, esta vez lo tenía a rueda a Cadel Evans, por lo cual Cadel Evans había salvado el día, y lógicamente se frenaron entre ellos, empezaron a mirarse, algo lo cual aprovechó otra vez Samu Sánchez, que venía ahí en ese grupito, y se fue hacia adelante, alcanzó a Pierre Roland, que estaba solo en la persecución de Alberto Contador, y Samu Sánchez le iba literalmente a regalar la etapa a Pierre Roland, ya que él solo cerró el hueco de Contador, alcanzó a Contador y apenas alcanzaron a Contador, Pierre Roland atacó, Pierre Roland se fue en solitario, e iba a conseguir la victoria de etapa, que la verdad es que era bastante merecida teniendo en cuenta el tour que se hizo, una locura de tour el de Pierre Roland, mientras que segundo iba a llegar San Áñez, tercero iba a llegar Alberto Contador, que gracias por todo Alberto, de la cual hizo una etapa legendaria, etapa histórica por parte de Alberto Contador, ya que esos ataques a 90 kilómetros para el final, tirando casi todo el Galibier, y de paso atacar otra vez en Alpe d'Huez, es una muestra de coraje, una muestra de campeón, impresionante, mientras que por detrás iban a llegar juntos Cadel Evans y Andy Schleck. Lógicamente, Boekler no aguantó los movimientos y se iba a dejar 3 minutos 22 con el ganador, que era Roland, y se iba a dejar 2 minutos y medio con lo que eran
Andy Schleck y Cadel Evans, por lo cual así queda la nueva clasificación general antes de la contrarreloj final con liderato para Andy Schleck, segundo Frank Schleck a 53 segundos, tercero Cadel Evans a 57 segundos, que vamos a ver si va a poder mantener esa diferencia Andy, que era bastante complicado realmente, pero realmente teniendo en cuenta las fuerzas que estaban tan igualadas, esto podía ser, ¿por qué no su por fin Tour de Francia? Así que vamos con lo que fue esa crono final donde se decidiría todo. Crono final, el duelo final. Andy Schleck contra Cadel Evans, salían los dos. Mientras que antes el mejor contrarrelojista del mundo junto con Cancellara se iba a llevar la etapa. Tony Martin iba a imponerse con bastante brutalidad, la verdad, ganó por bastante diferencia. Así que todo apuntaba a que es una victoria para él, pero lo que realmente nos importaba a todos era lo que iba a hacer entre Andy y Cadel Evans, donde el corredor australiano salió en el mejor día de su vida, en la contrarreloj de su vida, marcaba tan solo tiempos de 5 o 6 segundos debajo de Tony Martin, por lo cual estaba prácticamente en el tiempo de los mejores. Impresionante lo de Cadel Evans, mientras que Andy Schleck cedía mucho tiempo, se le escapaba el Tour de Francia, la verdad es que otra vez más se le iba a ir el Tour. Cadel Evans iba a llegar tan solamente 7 segundos de Tony Martin, mientras que Andy Schleck iba a llevar a casi 2 minutos y medio, por lo que Cadel Evans iba a ser campeón del Tour de Francia, corriendo la carrera prácticamente a la defensiva, pero ganándolo bastante bien y bastante merecido. Impresionante victoria, impresionante final del Tour de Francia con ataques tras ataques, una locura de Tour de Francia. La verdad es que fue algo legendario este Tour de Francia. Vamos con ya los Campos Elíseos donde otra vez Cavendish iba a ganar, pero ya es momento de hablar de lo que fue este Tour. Una locura, una victoria bastante merecida para Andy, digo para Cadel Evans, que la verdad se la llevó con bastante soltura, donde fue bastante regular principalmente, en toda la etapa estuvo adelante, respondía a los ataques y cuando tuvo que estar bajo presión actuó bien en la etapa esa del Galibier, también en el otro Galibier del siguiente día de Alpe d'Huez estuvo bastante bien, por lo cual salvó los días más difíciles y en la contrarreloj lo remató de manera perfecta, mientras que Andy yo creo que perdió el Tour de Francia en la etapa número 16, en la etapa de Gap, donde perdió más de 1 minuto y medio en un día malo. La verdad es que bastante mal ahí por parte de él, ya que yo creo que si no hubiese perdido ese 1 minuto y medio, yo creo que ese Tour de Francia hubiera sido de él. Muy mala suerte ahí, bueno, muy mala suerte no, porque a la final es tema de piernas, pero la verdad es que al final se le recompensó dándole ese Tour 2010, ya fue por temas extradeportivos, pero al menos se pudo ir con su tour porque en ese momento iban a hacer 3 tours seguidos quedando segundo. Me imagino que anímicamente se lo había matado a Andy Schleck. La verdad es que era uno de mis corredores favoritos y siempre quise que hubiese ganado ese tour. Pero la verdad es que nadie olvidará tampoco la etapa legendaria que hizo en el Galibier, lo cual lo va a entrar en el libro de la historia del ciclismo, de la historia del Tour de Francia. Así que nada que reprochar para Andy Schleck. Así que un hermoso Tour de Francia. Así que a la clasificación general de este tour con victoria para Cadel Evans, segundo Andy Schleck a 1.34, tercero Frank Schleck a 2 minutos y medio, cuarto Beckler a 3.20, quinto Contador que ya aparece pues sancionado por, ya sabemos por qué, pero quinto Alberto Contador lo va a incluir a 3.57, sexto Samu Sánchez a 4.55, séptimo Cunego a 6.05, octavo Iván Basso a 7.23, noveno Tom Danielson a 8.15, décimo Jean-Christophe Querot a 10.11 y 11 voy a también hablar sobre Pierre Roland a 10.43, que hizo un Tour de Francia impresionante estando ahí junto con Thomas Becker en todo el Tour de Francia y ganando la etapa final de Alpe d'Huez, así que merecido haberlo mencionado y también mencionar obviamente a Thomas Beckler, que sin ser un escalador puro aguantó con los mejores del mundo y le dio esperanza a Francia y esperanza al mundo de que podía vencer a los grandes. Y bueno, señores, eso fue todo por el día de hoy. Esto fue todo por el Tour de Francia 2011. Un tour bastante legendario. Déjenme en sus comentarios qué carrera quieren que siga. La verdad es que el tour me encantó. Y fue por un gusto personal lo que lo hice, porque la verdad es que lo vi hace poquito, lógicamente, para hacer este video. Lo vi completo y la verdad es que las etapas no me o sea, me entretuvieron todas. Me refiero a que ninguna me hizo aburrirme. Fue todo tan épico, fue todo tan bonito que la verdad es que merece la pena que se lo vean también. Y para eso les traigo este video, para que ustedes puedan vivirlo si nunca lo vivieron o puedan volverlo a vivir si vivieron este hermoso Tour de Francia. Así que sin mucho más que añadir, nos vemos en la próxima. La próxima semana habrá un nuevo capítulo. No sé si haré una vuelta a España o haré otro Tour de Francia, que tengo uno en mente. Así que bueno, nos vemos la próxima semana viendo la siguiente gran vuelta realmente. Así que nos vemos en la próxima, señores. Y eso es todo. Chao.